¿Qué es el misticismo? Es posible que en algún momento hayamos escuchado y quizás nos hemos preguntado por el significado de la palabra místico, que aparece en algunas filosofías que buscan el avance del ser humano en sus diferentes manifestaciones. Se dice que un místico es una persona que cuenta con un concepto determinado, al igual que con un método muy particular, para transformar esa idea o concepto en una experiencia personal. Actualmente sabemos que tener la experiencia de aquello en lo que estamos trabajando, bien sea en el campo laboral, educativo o espiritual, es lo que realmente nos permite avanzar en el conocimiento, desarrollarlo y transmitirlo a quienes se encuentran interesados en manifestarlo en sus propias vidas. Profundizando en el concepto místico y su naturaleza, se hace referencia a que el ser humano pueda tener una experiencia personal inmediata del uno. Esta experiencia personal que caracteriza al buscador de la espiritualidad es la comprensión de la unidad del ser con el absoluto. Cuando se habla del absoluto, se refiere a aquello que existe por sí mismo, que contiene todo lo existente, lo que pueda existir y lo que existirá. El término uno tiene diferentes acepciones, de acuerdo a las filosofías diversas que están relacionadas con esa terminología, y muchas veces a la imagen mental que cada individuo o corriente de pensamiento se forja de la misma. Por ejemplo, la más conocida es la palabra Dios. Sin embargo, existen otras, como mente universal, inteligencia suprema, energía creadora, la fuente, el cosmos, entre muchas otras. Pero todas finalmente tienen que ver con el absoluto, al que se denomina uno. Algunas personas se hacen a la imagen mental de una divinidad individual, vinculada a un concepto de tipo teísta, de un Dios personal, mientras que para otros, más bien se trata de un cósmico impersonal. Este término teísta se refiere a la existencia de un ser supremo y perfecto, que es la causa de todas las cosas. La idea de un cósmico impersonal, que cuenta con ciertas leyes de expresión y manifestación, que no funcionan bajo intereses particulares del momento, sino que se rige por principios universales, es el concepto que cuenta con bastante aceptación. Independientemente de los conceptos de una deidad personal o una fuente universal, se acepta que el uno tiene ciertas cualidades, tales como la ubicuidad, es decir, que está en todas partes al mismo tiempo. Su esencia satura todas las cosas. También es inmutable, vinculado a lo inmodificable, que es eterno y perfecto. Cuando se habla de su omnipotencia, nos muestra que va más allá de las leyes y probabilidades hasta ahora conocidas. En otras palabras, es la causa de todo lo que existe o puede existir alguna vez. Se habla, por supuesto, de que es omnisciente, esto es, que por su sabiduría lo conoce todo. Continuando con el tema, sabemos que existen muchos conceptos y principios místicos, filosóficos y hasta científicos para referirnos a todo lo que tiene que ver con esta comprensión del uno, por medio de la unidad que se pueda lograr con el mismo. Pero otra cosa son los métodos que puedan existir para alcanzar tan grandiosa experiencia, especialmente para aquellos que han llegado a un momento de sus vidas que les ha llevado a buscar un conocimiento mayor de quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde dirigen su existencia. Entonces viene la pregunta clave: ¿cómo obtendrá el místico la unidad con el uno? El buscador entiende que cuenta con un vehículo físico que es temporal y se encuentra sometido a diversas condiciones como malestares, enfermedades y a las diferentes contingencias del ambiente que le rodea. Sabe que cuenta con un sistema endocrino, un sistema nervioso y diversas capacidades cognitivas que le permiten interactuar con su mundo, con la naturaleza
y con otras personas. Y aunque todo esto no se encuentra separado de su parte física, porque estaría en contravía de la unidad de la creación, reconoce igualmente que esa parte interna no se encuentra focalizada en su biología, sino que ésta es un medio por el cual se expresa ese aspecto interno. Este aspecto interno constituye la parte espiritual o psíquica del ser humano. Por tanto, existe una dualidad en la unión buscada, es decir, por un lado se encuentra el ser humano como parte de una totalidad de la cual no está separado, y podría decirse que es un fractal de esa totalidad de la cual es parte, mientras que por otro lado es un ser consciente, una chispa divina, que se vincula al conocimiento y la información en este plano de existencia. Según lo expuesto, aparecen algunas ideas fundamentales para el buscador espiritual, y es que las cosas solo pueden tener una realidad para el ser humano si tiene conciencia de ellas. Por lo tanto, la unidad con la fuente de todo solo puede ocurrir cuando el místico tiene conciencia de su parte psíquica, de su interior, fusionada con la unidad. En otras palabras, la unidad con el universo requiere para el estudiante de misticismo el darse cuenta de ella. En el momento de ese logro, se tiene el verdadero despertar de conciencia. De lo que se evidencia entonces es que se trata de una experiencia personal, directa, que no requiere de intermediarios, ni se experimenta a través de otros y mucho menos se transfiere de una mente a otra. Muchos místicos famosos del pasado que se iluminaron no lo hicieron por sus dogmas religiosos, sino que estos fueron el incentivo que los llevaron a lo que verdaderamente buscaban, y era fortalecer ese fervor interior que les llevó a diseñar estrategias para lograr su objetivo espiritual. De esta forma, transmitieron las técnicas que los llevaron a la experiencia, pero no la experiencia de unidad con el todo, ya que, como se mencionó anteriormente, esto es imposible. Lo anterior nos muestra que la experiencia espiritual es personal, mientras que la metodología que constituye este sendero de realización o el camino tal cual era propuesto en la época de Cristo se compone de fundamentos de carácter universal, que si son practicados, conducen a la vía del despertar de la conciencia. Dentro de los caminos que llevan a la unidad mística se encuentra la meditación, que para los budistas tenía como propósito 3 aspectos. El primero de ellos era el dominio de la naturaleza inferior del ser. El segundo, desarrollar las facultades y atributos superiores. Y el último, unificar la dualidad humana en un proceso espiritual continuo. Para los budistas, no se puede pasar de una mente materialista o muy simple a un estado elevado de conciencia sin que esté de por medio la constancia diaria en los ideales y objetivos que se buscan. Por lo anterior, el misticismo se convierte en un estilo de vida. Como se expresó anteriormente, los buscadores de la espiritualidad más alta son conscientes de su dualidad, es decir, de su parte física y de su faceta interna, lo que les lleva a destacar, por lo menos en gran parte de Occidente, la importancia del vehículo físico, por lo cual nunca recomiendan las prácticas de tipo ascético o las penitencias que puedan degradar el cuerpo, ya que éste es considerado como el transportador de la conciencia que lleva al ideal superior. Tampoco son necesarias para ellos las posturas exóticas en el proceso meditativo o en los procesos de respiración profunda, a no ser que se cuente con alguna guía verdadera de tipo oriental. Por otra parte, los tibetanos cuentan con diversas influencias del budismo y el hinduismo, a las cuales se suman sus propias creencias tradicionales.
Ellos hablan del sendero de los 8 caminos. Uno de ellos alude a la comprensión correcta, que se vincula con una frase de Buda que decía que, comillas, todo aquello que está sujeto a aparecer o llegar a ser, también está sujeto a desaparecer o dejar de ser. Cierra comillas. Otro de los caminos indica que se debe tener la aspiración correcta, es decir, la intención, preguntarnos por qué actuamos de determinada manera. En últimas, es examinar la actitud que tenemos detrás de las acciones que hacemos, para evitar de esta manera la mala intención y el daño a otros. Otro paso en el óctuple sendero es el hablar correcto. Lo que en el budismo es no mentir ni utilizar el lenguaje violento que pueda dañar a otros. Tampoco sostener charlas frívolas. En otras palabras, se trata de convertir el lenguaje en un vehículo de amor y comunión. La recta acción es otro de los caminos. Básicamente señala el abstenerse de causar daño a otros, quitar lo ajeno, las conductas impropias, hablar de forma violenta o intoxicar el cuerpo. El quinto camino señala que la profesión es muy importante y debe estar en armonía con la ética budista. El sexto paso se refiere a lo que denominan el recto esfuerzo, que básicamente consiste en abandonar los apegos, los miedos, odios, enojos, esforzándose por mantener la mente totalmente libre de esas impurezas y más bien cultivarla junto con la salud. El número 7 habla de la recta atención, que es estar en el presente, liberarse de las fantasías del futuro y de las imágenes del pasado. Finalmente se habla de la recta concentración o recta meditación. Esto como parte de la práctica de una mente centrada en la sensación o en su fase mental, pero asociada normalmente con la paz y la calma. Con todo este tipo de disciplina, se dice que se llega a un más alto grado de comprensión, a entender la transitoriedad del ego individual que es fusionado con el absoluto cuando se alcanza la unidad por medio de la meditación. Desde luego, todo lo anterior no alude a un escape de la realidad, sino que por el contrario, este desarrollo interno es el que ha permitido a muchos la inspiración en el arte, la ciencia, la literatura, entre otras muchas cosas. Y por supuesto, siempre trae mayor intuición, creatividad y sobre todo, servicio a los demás.